Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Ahí estamos también en Instagram. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de las charlas habituales de los lunes. ¿Cómo les va? Bueno, un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes. Quien les habla, Alejandro Divagno, licenciado en Psicología, consultor psicológico, escritor y periodista. Y este espacio que hemos dado en llamar la llave Psi, que se propone un abordaje integrativo de la psicología en conjunto con muchas otras ciencias y especialidades, tratando de justamente encontrar una integración, volver un poco a lo que es la psicología originaria, cuando se encargaba, entre otras cosas, del estudio del alma, y la psicología más actual, más científica, tratando de buscar, ¿qué tal los colegas informadores? ¿Cómo va? Tratando de encontrar un equilibrio, un lenguaje común, hola Ana María, ¿cómo te va? Que no deje ninguna área suelta, como siempre decimos, lo bio, psicosocial y espiritual también, procurando la diversidad, la inclusividad, la multidimensionalidad, un poco esto, trascender la forma de pensar reducida, recortada, binaria, y buscando un pensamiento crítico, un discernimiento, justamente que cada uno pueda encontrar su propia voz, su propio deseo, su propia verdad. Bueno, esto que es tan difícil de lograr es lo que intentamos contribuir, dejar nuestra semilla, nuestro legado para poder ayudar. Me gustaría saber si por Facebook está saliendo todo bien. Quien pueda, quiera, lo desee, que porfa me salude por esa vía, así ya me quedo tranquilo que estamos saliendo bien en ambas. Igual lo voy a chequear por acá. Sé que en Instagram sí, porque bueno, veo justamente gente conectada, pero bueno, por las dudas quiero ver que esté saliendo todo ok. Bueno, sí, acá lo estoy viendo, así que bien. Bueno, como siempre, la finalidad de estos encuentros es tener una interacción. Si bien hay un tema ya prefijado y yo voy a empezar a desarrollarlo, siéntanse libres de preguntar, pensar juntos, reflexionar, cuestionar. Hola Carla, mil gracias por estar ahí y por saludar, muchísimas gracias. Ya me quedo tranquilo que en Facebook hay gente. Nada, esto, todo lo que sea dudas, preguntas, hola Jessy, ¿cómo te va? Lo que surja, siéntanse libres de poder expresarlo, así lo vamos compartiendo y vamos aprendiendo juntos, que esa es la idea. Yanti, qué grande, ¿cómo te va? Bien. Bueno, para gente que se sume, hola Sandra, ¿cómo estás? Por primera vez, este espacio pueden encontrarlo en las redes, Facebook, Instagram, Twitter, como la llave Psi, canal de YouTube también, donde se suben estas charlas, además de la de los jueves, que es el ping-pong de preguntas y respuestas, donde surge tema y temas libres, los que ustedes traigan. De paso pueden ir dejando también acá a través de los comentarios o por mensaje temas o experiencias que quieran que abordemos, cualquiera. Pueden visitar también la página, que es layavepsi.com, donde van a poder encontrar, bueno, además de los videos de todas las charlas, las formaciones que ofrecemos, talleres, dinámicas grupales, notas, videos también de otras cuestiones, hay documentales, hay para todos los gustos. Además de que nos puedan conocer un poco más a nosotros, a cada uno de nosotros, al espacio en sí, y
desde qué lugar proponemos este abordaje de la psicología, cuáles son nuestros fundamentos, cuál es nuestro enfoque. Hola Andrea, ¿cómo te va? También una que últimamente viene estando siempre ahí fija. Así que bueno, eso tienen el canal de, como dije, el canal de YouTube, el mail layavepsi@gmail.com, WhatsApp 1132096198 y no me quiero olvidar de la radio, que estamos todos los viernes a las 17 por .0, así todo con letras, donde nos pueden ver por internet, ver y escuchar por supuesto en vivo. Seguimos desarrollando los trastornos de la conducta alimentaria, ya vamos, este viernes creo que va a ser la 7ª parte, y ya estamos entrando en la recta final. Este viernes vamos a abordar los abusos y maltratos relacionados que derivan después en trastornos de la conducta alimentaria, y ya la última parte va a ser un reportaje que me van a hacer mis colegas a mí, mis colegas y compañeras, donde voy a contar mi propia experiencia. Bien, creo que no me olvidé de nada. También en la página, no me quiero olvidar, van a encontrar la posibilidad de lo que son sesiones de biodescodificación, de constelaciones familiares, que son 2 herramientas también de las que nos nutrimos en complemento, por supuesto, con la terapia, y la metafísica, por supuesto, el autoconocimiento y el despertar espiritual, bien digo, el mindfulness, las meditaciones. También van a encontrar meditaciones subidas gratis en el canal, disponibles en el canal de YouTube y en la página. Ahora sí, vamos a entrar con el tema que nos reúne hoy, que es el de rumiación mental. ¿Por qué hago la distinción? Porque la rumiación se puede dar también en distintos ámbitos y además es una patología propia de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces había que hacer esta distinción. Aparte, el origen de esta palabra viene de los animales rumiantes, que tienen y fíjense cómo se empieza a relacionar justamente con el tema alimenticio, porque esto obedece a una fase extra que tienen en el proceso de digestión. Es decir, primero ingieren la comida, después la regurgitan, que esta es la parte donde se relaciona con el trastorno de la conducta alimentaria, y esta conducta rumiante viene por el masticarla durante horas y días. Bueno, esto es lo mismo que hacemos cuando le damos vueltas infinitas a un pensamiento o una preocupación, y es acá donde ya entramos concretamente en la dimensión de la rumiación específicamente mental o psicológica. A nivel de la cabeza es una alteración. Hola Miguel Ángel, bienvenido. Al fin, un hombre que se anime a estos temas. A nivel de la cabeza, esto vamos a decir que es una alteración psicológica en la que el foco de la atención va a quedar atrapado en un elemento, ya sea real, ya sea imaginario. Lo que se distingue acá es que esto va a ser en forma de bucle, y esto es lo que va a provocar ansiedad y estrés. Pensemos, valga la redundancia, que el pensamiento es por naturaleza dinámico, se mueve, debe moverse, y si queda estático, si queda rígido en esta forma de bucle que acabamos de describir, es lo que va a generar malestar, lo que va a redundar en estrés, y es ahí donde vamos a empezar a bloquear este tipo de pensamientos, a tratar de anticiparlos antes de que aparezcan, y lo que vamos a lograr es justamente el efecto contrario.
Es decir, al estar pendientes de estas ideas o imágenes mentales que se nos vienen a la cabeza, una y otra vez, les vamos a dar más poder y vamos a estar justamente más predispuestos a atraerlos hacia nuestra atención. Entonces, la rumiación se va a convertir ahí en un problema serio, un problema a tener en cuenta, cuando ya hay de base síntomas de ansiedad o de depresión, porque se van a potenciar. La persona se empieza a volver incapaz de pensar con claridad en la solución de esos problemas y queda atrapada en la trampa de buscar infinitamente la causa. En otras palabras, pensando, de vuelta, valga la redundancia, voy a encontrar una solución, quedo enfrascado en esa idea de control. Es un mecanismo que nos hace creer que sirve para no confrontarnos con emociones que nos desagradan. Cualquier cosa, insisto, me van frenando, me van preguntando, para eso está este espacio. Ahora, ¿por qué se produce esto? Bueno, como casi siempre nos encontramos en el mundo de la psicología, las experiencias previas van a influir y mucho. Un trauma, por ejemplo, puede condicionarnos la forma en que vemos el mundo y tratar de interpretar por demás lo que ha sucedido, pero no logramos entender con esto que la rumiación funciona como una forma de afrontamiento pasiva. Es decir, no está centrado en soluciones o toma de decisiones. Lo que pasa acá es que la decisión se va a posponer y esto va a derivar en una mayor preocupación y a la vez en mayor rumiación. Entonces, se puede haber aprendido desde el estilo de afrontamiento familiar, o también puede estar asociado a problemas de autoestima, de inseguridad o a procesos ansiosos o depresivos, como veíamos hace un ratito. Ahora, ¿qué hacer para superar esta rumiación psicológica? Bueno, en primer lugar es importante aprender herramientas de gestión emocional. Carla, el ego es causante de esta rumiación. A ver, es una pregunta bastante general, quiero ver hacia dónde estás apuntando. Sí, en el sentido de si esto lo tomamos como esas voces internas que podemos llamar la personalidad, que podemos llamar los yoes, los diversos yoes internos que permanentemente están luchando a ver a cuál le hacemos más caso, absolutamente sí. Esta voz particular se va de alguna manera a fundamentar desde esto que veíamos recién. Si hay una experiencia, ya sea traumática o no necesariamente traumática, pero que ha sido vivenciada con angustia, la suficiente angustia como para que haya dejado una huella, una memoria, una marca, por supuesto que cada vez que desde algún agente externo esto venga relacionado a esa experiencia, se va a disparar esta vocecita, tratando de, con la excusa de comprender por qué pasó lo que pasó y que vuelve a resentir, y tratando al mismo tiempo de evitar
la situación actual que está de hecho reviviendo la originaria. Fíjense que yo decía recién, es una forma de afrontamiento pasiva, o sea, de alguna manera, que esta es la trampa, de alguna manera, con la excusa de tratando de entender que estoy justamente rebanándome los sesos para tratando de desmenuzar por qué me pasa esto, como si con esto lograra la solución, es donde quedamos entrampados en el pensamiento del pensamiento, se genera este bucle y en realidad no logro solucionar nada. Está siempre en el pasado y en el futuro. Exactamente, Carla, este es el punto. Cuando hablamos de pasado, más ligado a la depresión, hay una pérdida, algo hemos perdido, ya sea real o imaginario, y más ligado a la ansiedad cuando hablamos del futuro. Hay una amenaza con la cual siento que no cuento los recursos para lidiar, para afrontar, entonces utilizo este mecanismo para escaparme. Bien, ahora, y ahí es donde se engancha con esto que decía recién, por eso es importante aprender herramientas de gestión emocional, para hacerme cargo de las emociones que me están pasando, integrarlas, aceptarlas y a partir de ahí afrontar activamente. Entonces, en una terapia lo que se trabaja es esa toma de conciencia, la comprensión, la aceptación y el aprendizaje de herramientas activas de afrontamiento, como resolución de problemas, asertividad, que es lograr comunicar con firmeza pero sin agresión, poder poner límites, poder decir que no, sin agresión, una comunicación efectiva no violenta y por supuesto accionar. Todo esto va a derivar en un aumento de la seguridad, de la autoestima, lo que conocemos como empoderamiento, y va a ir de alguna manera provocando gradualmente el abandono de este hábito de la rumiación, que es una forma de afrontamiento desadaptativa. Ahora, vamos a ver algunas técnicas en concreto. Primero, la exposición. Estas técnicas de exposición son muy utilizadas más que nada para hacer frente a los problemas de ansiedad. Básicamente es exponernos a situaciones donde afrontemos esos miedos de una manera controlada y bajo la supervisión de un psicólogo. La idea de esto es que podamos ir venciendo temores cada vez más grandes sin que la experiencia termine en esta sensación de fracaso que provoque todavía más frustración. Por supuesto que fracaso no hay, pero la persona lo vivencia de esta manera. Después tenemos el mindfulness o esta forma de meditación donde se procura la atención plena. De hecho, el significado de mindfulness es ese, el de atención plena, que es una herramienta muy útil también para casos de ansiedad, porque nos ayuda a no alimentar esos pensamientos obsesivos. Al hacer estos ejercicios, lo que se fomenta es un estado de aceptación radical de la experiencia tal como es, tal como viene, además de que permite ejercitar la observación de las propias emisiones que hacemos, tanto mentales como emocionales, y empezar a soltar el juicio y el control. Al aceptar la experiencia tal como viene y no pretender cambiarla, pierden fuerza y paradójicamente cambian. Vamos a tener también la reestructuración cognitiva. ¿Esto de qué se trata? Es cuestionar las creencias desadaptativas a las que nos aferramos,
que son las que van a mantener con vida a esta rumiación psicológica. Esto es un proceso para ir adoptando nuevas maneras de interpretar la realidad y nuevas maneras de pensar a través de una mentalidad constructiva. No tiene que ver tanto con lo optimista, sino con lo constructivo. Vamos a encontrar también el autorregistro. Y acá podemos encontrar distintas maneras, cada uno la que más le resulte y la que más le guste, porque puede ser ya sea tanto escribir sobre las sensaciones, las emociones o los pensamientos. Pueden ser también, al que no le guste tanto escribir, las notas de voz. Para eso ahora los celulares vienen bárbaros. Lo importante acá es que cualquiera, ya independientemente de la forma, es una excelente herramienta porque nos permite ordenar lo que está en la cabeza y poder ponerlo afuera. El hecho de poder expresarlo y plasmarlo afuera ya es muy importante, porque nos permite justamente hablar, conectarnos con esa parte que es la que no tiene paz. Esto que veíamos con Carla, esta vocecita interior, este yo interior que no tiene paz, para que lo podamos aprender a tranquilizar y decirle que puede respirar, que puede tomarse un descanso, y de paso que lo podamos empezar a educar y que pueda aprender que hay otras maneras de afrontamiento que no sean la evitación o el escape. Y uno que les puedo proponer que hagan ahora o que hagan cuando ustedes quieran, se llama el ejercicio ¿para qué puede servir? Y a lo que apunta es que cuando estamos absorbidos por estas emociones o pensamientos negativos, y acá hago una distinción, el calificativo, porque en realidad no hay emociones que podamos calificar de... Las emociones son y los pensamientos son, no tienen positividad o negatividad. Esto es cuando ya pasan un umbral que nos están haciendo, cuando son ya desadaptativos. Es decir, emociones como el miedo, la tristeza, el enojo son absolutamente necesarios cuando están en el contexto y en el rango adecuado. Cuando superado ese rango empiezan a ser contraproducentes. Así como también la alegría, la felicidad, el placer, la paz, la calma. Ahí es donde vemos que, porque están muchas veces mal entendidas, unas como positivas y otras como negativas. Y esto depende de dónde ponga la graduación. Es tan negativa una emoción como la alegría mal empleada, como el enojo también mal utilizado. Y a veces el enojo bien utilizado es absolutamente positivo. Bueno, lo mismo pasa con los pensamientos. Entonces, cuando estamos absorbidos, cuando ya se ha pasado, hola Vale, ¿cómo te va? Cuando ya se ha pasado este umbral y empieza a ser perjudicial para nosotros, lo que hacemos es fijar la atención en algún objeto cercano, cualquiera, y buscarle 5 utilidades imaginarias. Por ejemplo, puedo pensar, no sé, en un mueble, puedo pensar en una cama que me puede servir tanto como para dormir, como para leer, como para comer, como para tener relaciones íntimas, como para, no sé, dormir una siesta, por ejemplo. Si se les ocurre alguna más, también. Para meditar, por ejemplo, también.
Entonces, el punto es, si no alcanza con esto para salir de ese estado emocional o mental, buscar otro objeto y hacer exactamente lo mismo, sacar el foco de ahí. Gracias, Vale, un placer también saber de vos. Entonces, esto sirve para focalizar en algo externo y está indicado de alguna manera para cuando estamos dominados por estos pensamientos o emociones. Otro que también les propongo, este ya va más a lo vivencial, se llama mensaje positivo con la mano no dominante. Es decir, podemos escribir en un papel un mensaje que sea positivo para nosotros, de validación, de aliento, de reconocimiento. Por ejemplo, lo que gustemos, pero más o menos en promedio unas 10, 15 palabras. Y de vuelta, cuando estemos desbordados por emociones, entre comillas, negativas o pensamientos negativos, tomar ese papelito y copiar el mensaje ahora con la mano no dominante. Es decir, si soy diestro, con la zurda; si soy zurdo, con la diestra. Y acá, ¿cuál es la finalidad? No solo porque nuestra atención va a estar puesta en que esa caligrafía salga lo mejor posible, lo más parecida posible a la originaria, sino que al mismo tiempo vamos a estimular el hemisferio cerebral menos desarrollado. Y esto a colación de lo que decía antes, con salir del pensamiento binario, viene bárbaro, porque vamos a estimular ya sea la parte masculina o femenina que tengamos menos desarrollado. Si yo tengo más desarrollado el hemisferio derecho, es porque tengo más desarrollada la parte más conectada con lo masculino, con lo femenino, es decir, esto es el pensamiento abstracto, la intuición, la emocionalidad, el arte, la música. Por el contrario, si está más desarrollado el hemisferio izquierdo, que está cruzado y se conecta con los que son diestros, esto tiene que ver más con el pensamiento lógico-matemático, el pensamiento más racional, más visual, todo lo que tenga que ver más con lo científico, con lo concreto. Bien. Después, el deporte o la caminata, cualquier tipo de ejercicio físico o caminar, eventualmente a los que no les guste tanto la actividad física, ayuda porque libera endorfinas y exige de nosotros que nos concentremos en experiencias que ocurren en tiempo real, es en ese momento, aquí y ahora. Es importante esta idea también de cambiar el contexto, cambiar el entorno, porque es un mensaje a la cabeza, al cerebro, para que salga de esa ruta marcada por el bucle rumiativo. Por eso el contacto con la naturaleza en sí mismo ya es relajante, nos saca de contexto y, por supuesto, el contacto con el aire, el sol, las plantas, va a facilitar salir de las rutas que habitualmente utilizo para buscar siempre las mismas soluciones para el mismo problema. Que esto de paso es una de las frases que más me gustan y que utilizaba Einstein, que decía que la estupidez era pretender resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Y bueno, de esto se trata. El pensamiento rumiativo es estar buscando siempre la solución a un viejo problema, por más que aparezca disfrazado como un nuevo pensamiento, a través de
los mismos circuitos, utilizar siempre los mismos circuitos neuronales, los mismos mecanismos, los mismos procesos. Y con los animales, claro, no me quiero olvidar, exacto, totalmente. Ellos justamente son como un link directo, porque ellos es el ejemplo perfecto de lo que es el fluir con la naturaleza, con el universo, la conexión con aquello que nosotros hemos olvidado a través justamente de todas estas voces mentales, estos ruidos, esta rumiación, estos yoes que permanentemente nos están distrayendo. Ahora, ¿cómo se desenlaza esto? Bueno, en la mayoría de los casos, en algún momento, la persona que experimenta esta rumiación pasa el suficiente tiempo distraída como para hacer que el bucle en sí mismo se vaya debilitando y los niveles de estrés bajen. Pero en otros casos, que son los que más atención hay que prestarle, su persistencia va a estar asociada con la aparición de síntomas de depresión, como veíamos hace un rato. De hecho, una de las características de la depresión, fíjense, o causalidad, que es la falta de motivación, la falta de capacidad para fijarnos metas que no sean inmediatas, así como el sedentarismo. Y estos dos factores van a estar relacionados, por supuesto, con la rumiación. Decíamos que, así como decía esto que decía Carla, si estoy mirando en el pasado es porque está esta sensación de que algo se perdió, un objeto real o imaginario. Bueno, esto, estar focalizado ahí, hola Estela, ¿cómo te va?, es lo que me hace no poder visualizar un horizonte, un futuro, un proyecto, una meta, una solución. Está bien, no te preocupes, Estela, porque igual queda grabado, queda tanto en la biblioteca de videos de Facebook como después se sube a YouTube y a la página, así que lo podés volver a escuchar. Rumiación mental estamos hablando. Lo que tenemos que entender es que sí o sí tenemos que aprender a lidiar con la incertidumbre. ¿A qué voy con esto? Entender que hay cosas que no podemos controlar, que no dependen de nosotros y que es imposible que podamos cambiar. Estas variables que son externas a nosotros, que son ajenas, solo las podemos aceptar. Para esto es el mindfulness o este tipo de meditación orientada a la aceptación plena, y que no tiene sentido perder energía, perder foco, perder potencia, perder poder, ni entrar en una lucha contra algo que no tiene objeto, no va a servir para nada salvo desgastarnos psíquicamente y por supuesto emocionalmente, y más allá, porque nos terminamos enfermando físicamente también. Ada, sí, yo lo escucho 2 veces, esto me hace falta, qué divina. Bueno, gracias. Lo pueden escuchar todas las veces que sean necesarias. Y después si van quedando preguntas también, porque de ahí las vamos levantando y no importa que ya haya pasado la charla. Diferenciar un poco, esto es clave. Es natural reflexionar sobre experiencias dolorosas o preocupaciones diarias. Esto es absolutamente propio de la cabeza, de cómo funciona la cabeza. Lo que tenemos que aprender a distinguir es que
si nos quedamos solo en esto, la trampa está en que no confundamos que vamos a esperar llegar a un nuevo entendimiento que reduzca la necesidad y nos permita seguir adelante. ¿Por qué? Porque este proceso, si queda solo ahí, lo único que hace es revivir, como decíamos al principio, emociones angustiantes que estaban ahí asociadas a esos pensamientos, o, como en el caso de la ansiedad, el temor ante la posibilidad de que nuestros deseos no se cumplan. Es decir, o se revive el pasado por alguna experiencia angustiante que viene desatada por algún estímulo. Esto puede ser desde un olor, un sonido, una palabra, un recuerdo, bueno, cualquier disparador que venga externo que me conecte con esa experiencia. Alguien me dice algo y si me hace acordar a determinada experiencia, esto va a volver. Estela me pregunta, ¿sería el inconsciente? En realidad, a ver, lo que está en el inconsciente es esto, que este recuerdo, esta experiencia, eso está en el inconsciente, pero la rumiación es un mecanismo plenamente consciente. Igual, nada, cuando empieces a ver de vuelta la charla, ahí lo vas a lograr conectar. Hola, eleva tus vibras, qué lindo perfil. Decía, puede ser por esto que venga, que estoy reviviendo, o puede ser algo que me esté generando ansiedad porque es un futuro que por supuesto no puedo controlar, no puedo predecir, y como no sé si cuento con los recursos para poder afrontarlo, me genera toda esta carga de ansiedad. Entonces, lo que en un principio era el solo hecho natural de reflexionar que esta es la trampa de la que se disfraza la rumiación, termina abriendo una caja de Pandora de emociones indeseadas y que ahora no puedo cerrar. Este es el punto clave. Entonces, es importante que tengamos en cuenta los peligros de quedar atrapados en este ciclo rumiativo. Un poquito para que la puedas enganchar. La rumiación, como haciendo una especie de recapitulación, bien digo, es una forma desadaptativa de autorreflexión. Lo que decíamos al principio, es una manera de afrontamiento pasiva que en realidad al único que me conduce es a la evitación, no me soluciona nada, no focalizo en la resolución del problema, sino que quedo atrapado y entrampado en este bucle de pensar y pensar y pensar sobre la causa. Ahora, ¿por qué es una forma desadaptativa de autorreflexión? Porque nos va a traer muy poquitas ideas nuevas y solo va a intensificar esto que decíamos hace un ratito, la angustia emocional y psicológica que ya habíamos sentido cuando hablábamos de esto, de algo que revive o que me estoy anticipando sentir por algo que no puedo saber qué va a pasar, como es el futuro. Bueno, puede parecer obvio que todos estos ciclos rumiativos son, por supuesto, angustiantes, pero menos evidente es el riesgo importante que suponen para nuestra salud mental y física. ¿Por qué? Bueno, porque esto que podemos llamar cavilaciones mentales va a crear un círculo vicioso, esto es el bucle, que puede ser adictivo.
entro en una especie de espiral de agujero negro, es decir, que cuanto más rumiamos, más me voy a sentir obligado a seguir haciéndolo. Me termino enganchando en una espiral que no sé dónde termina y no sé dónde comenzó. Puede aumentar nuestra probabilidad de caer en una depresión y puede extender la duración de los episodios depresivos previos. Por eso es importante esto que decíamos al principio. Si ya hay una base de depresión, esto lo potencia, lo acentúa, y si no la hay, y yo sistemáticamente empiezo a utilizar este mecanismo, puedo terminar cayendo en una depresión. Darle vueltas una y otra vez a nuestros problemas nos va a hacer más vulnerables a la ansiedad y la depresión. Y esto se hizo un estudio en el Reino Unido, se hizo un estudio sobre estrés donde se llegó a este resultado que a través de detectar en las personas que tenían este componente, era mucho más factibles que terminaran cayendo en episodios de depresión o de ansiedad. Estela, ¿esto se puede resolver con terapia? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que yo al principio daba algunas técnicas a manera de ejemplo a través de las que se abordan cómo afrontar justamente de una manera que no sea pasiva, sino de procurar un foco puesto en la resolución de problemas. Bueno, también, como si fuera poco, se asocia con un mayor riesgo de abuso de alcohol. Piensen que solemos beber cuando estamos al borde del enojo, la tristeza, la impotencia, la frustración, y que justamente son provocadas por todas estas cuestiones, estas preocupaciones que sentimos que no podemos resolver y que nos desbordan. Entonces ahí es cuando buscamos ahogar nuestros problemas. Carla, esto pasa con la victimización. Claro, exactamente, es esto de, bueno, pero viste, yo me rebano los sesos pensando y no puedo resolver nada. Bueno, por ahí justamente lo que tengo que cambiar es esto de rebanarme los sesos pensando. Es un pensamiento improductivo que no lleva a ningún lado. Lo que hay que cambiar ahí es que ese pensamiento esté focalizado en resolver. Otro tema es que se asocia también con un mayor riesgo de trastornos de alimentación. Muchos de nosotros utilizamos la comida para manejar sentimientos angustiantes que esas reflexiones, esas propias reflexiones provocan. Fomenta, por supuesto, los pensamientos negativos, de modo que empezamos a ver todo negro. Fomenta también la posposición de los problemas. Acá también, a modo de ejemplo, otro estudio encontró que las mujeres con estas tendencias rumiativas, que encontraban, por ejemplo, un bulto en una de sus mamas, esperaban 2 meses más que otras mujeres sin esta tendencia para llegar a una consulta médica. También esta conducta rumiativa va a aumentar las respuestas o la vulnerabilidad al estrés psicológico y fisiológico, de modo que los riesgos de una posible enfermedad cardiovascular también van a estar multiplicados. O sea, fíjense, hablamos de depresión, ansiedad, alcohol, trastornos de alimentación, problemas cardiovasculares. Bueno, no es, como están viendo, una pavadita. ¿Cómo llegar a romper este ciclo rumiativo? Bueno,
Como esto se puede llegar a transformar, de hecho tiene una naturaleza adictiva, una buena forma de romper como esta especie de seducción irresistible de, sobre todo para los que somos muy mentales, de la rumiación, es pararla en seco, frenarla de golpe. A veces sirven algunas técnicas también. Hay gente que le sirve ponerse carteles, ponerse señales, ponerse alertas, como que sea un choque de golpe, que mire hacia cierto lado y se encuentre con la frase, la palabra o el cartel justo, que como que sea un cachetazo a la cabeza, a la mente. En concreto, lo que tenemos que tratar es como de atraparnos a nosotros mismos tan rápido como nos sea posible en cada oportunidad y encontrar la forma de redirigir esa energía hacia una meta que sea más productiva, más saludable, más útil para nosotros, más funcional. ¿Por qué? Porque esto, como estábamos viendo recién, puede ser la antesala de una enfermedad mental silenciosa, insidiosa, y esto es lo peligroso. No es que la vamos a ver manifestada a través de un síntoma tan claro que nos permita enseguida hacer una consulta. Esto va siendo muy sutil, muy silencioso, y el impacto en la salud, como desde ese lugar va a ser subestimado, pero es caldo de cultivo para futuras patologías como pueden ser el trastorno obsesivo compulsivo o trastornos de alimentación, como estábamos viendo. Estela, ¿escribirlo sirve? Sí, por supuesto, es una de las técnicas que planteábamos. Exteriorizarlo, puede ser escribirlo, y hay gente que, como no le gusta escribir, puede ser a través de notas de audio, de voz, lo que sirva para ponerlo fuera, porque es como una manera de hablar con esta otra parte, con este otro yo, esta vocecita mental, como para decirle que se calme, que se tranquilice, y poder de alguna manera también educarla de que hay otras maneras de solucionar, de utilizar esa energía. Esa es la finalidad. Bien, dudas, preguntas, cuestiones, todo lo que quieran, aprovechemos a poder verlo en estos minutitos que quedan. Lo importante es que entendamos, básicamente, que es, sobre todo las personas que son, como decía, que esto lo tienen como muy naturalizado, demasiado pensantes, es una tendencia natural que no soluciona, que no sirve, y viene disfrazada, solapada con esta idea de como que el demasiado filosofar va a llevar a una, no sé, una iluminación, una eureka, y en realidad provoca todo lo contrario. Es como uno queda fascinado en esos enredos del pensamiento y quedó atrapado en la racionalización. Y esto es uno de los tantos mecanismos psicológicos que sirven para no llegar al punto, es evitativo. Entonces se trata de detectarlo, frenarlo y poder redirigir eso hacia la solución real del problema, proponer caminos, metas de resolución. Este es el punto. Bien, ¿qué dudas, qué preguntas, comentarios? Y esto que también decía Estela, depende cada caso, ¿no? Y depende qué tanto esté
instalado. Cuando la persona no puede frenar esto, por supuesto que es necesaria una terapia, pero esas técnicas que yo les pasé sirven para lo cotidiano, para el diario vivir. Hay gente que por ahí con la sistematización de estas técnicas puede lograr llegar a modificar este hábito. Estela, ¿lo detecta un psicólogo o psiquiatra diagnóstico? No, esto por supuesto se puede detectar a través de un psicólogo. Hola Natalia. Cuando ya hablas de un diagnóstico psiquiátrico es cuando estamos hablando de una patología ya bastante seria. Cuando hablamos de este mecanismo, a ver, todos tenemos, como dijimos, esta tendencia a la reflexión. Cuando es por demás, es conveniente neutralizarla porque en realidad no está ayudando. Y la cosa se complica cuando hay bases de depresión y ansiedad o de ideas obsesivas, porque ahí sí esto puede escalar a una depresión mayor, una ansiedad generalizada, un trastorno obsesivo compulsivo, cuando ahí sí ya es necesario un abordaje interdisciplinario junto con un psiquiatra, además de la terapia, porque esto es importante, Estela, no es uno u otro, sino ambos, psicólogo más psiquiatra, donde sea necesario ya también una medicación, un tratamiento farmacológico, además del tratamiento psicológico. Pero esto, bueno, como dijimos, en casos donde ya esto se escala a ese tipo de trastornos o patologías y donde empieza a ser ya tan disfuncional la persona en sus áreas laboral, educativa, vincular, física, emocional, en todos sus ámbitos, donde necesita sí o sí la ayuda de una medicación para poder desenvolverse, porque si no, básicamente no puede. Carla, como dijo un autor, si miras para afuera estás soñando, si miras para adentro despertás. Sí, me encantó. Exactamente. Para lo único que sirve mirar afuera es para detectar las cosas que no podemos, como decíamos al principio, lo que no podemos controlar, lo que no podemos, lo que no nos pertenece, no lo podemos cambiar, no lo podemos manipular. Ahí no tiene sentido gastar energía. Lo que tenemos que ver es justamente lo que sí me tengo que hacer cargo y me corresponde y puedo modificar, que es lo mío. La respiración ayuda, por supuesto, clave, sobre todo en cuestiones de ansiedad. Lo que decíamos, una de las técnicas que proponemos justamente es el mindfulness, que es un tipo de meditación orientada a la atención plena. Es la experiencia, aceptar la experiencia como es, sin juicio, sin pretender modificarla. Es desarrollar una observación consciente y dejar que los pensamientos y emociones sigan su curso, sin juicios, sin pretender intervenir. En realidad, cualquier tipo de meditación te va a ayudar, que esté justamente orientada a la respiración, te va a ayudar a trabajar la ansiedad y reducirla muchísimo. Por eso también lo que proponemos es este abordaje integrativo, donde nos nutrimos de técnicas de meditación, de respiración, de concentración, de atención, humanísticas, holísticas y por supuesto sin dejar de ver los componentes
biológicos, orgánicos, fisiológicos, psicológicos, emocionales, procesos cognitivos, bueno, todo eso en conjunción. Bien, no sé si hay alguna otra duda, consulta. Carla, tus meditaciones las recomiendo. Qué divina. Bueno, muchísimas gracias. Sí, tienen un poquito de todo, justamente. Tienen componentes de metafísica, tienen de mindfulness, tienen mucho de Jung, de psicología profunda, aspiran un poco a toda esa integración. Les sugiero, vayan como están ordenadas, porque están pautadas para ir de a poquito, o sea, no arranquen por dar un ejemplo, la meditación de la muerte, porque puede ser no solo muy larga, sino muy movilizante. Están armadas para ir justamente como de una persona que jamás en su vida hizo ningún tipo de meditación, como para ir despacito, gradualmente, ir conectando tanto en intensidad como en duración. O sea, arrancamos por 5 minutos con una relajación muy simple, que cualquier persona puede hacer, para después ir de a poquito yendo hacia profundidades cada vez más a ver, ¿cómo decir esto? Como mucho más internas, que nos conectan con partes mucho más inconscientes, por ahí partes mucho más ocultas nuestras, y que se van intensificando además en duración. O sea, una persona que de golpe quiera hacer una meditación que dura más de 1 hora y le va a resultar bastante resistencial, muy probablemente se duerma, se quiera escapar, se quiera ir, y bueno, no tiene sentido porque va a ser contraproducente. Entonces, ir de a poquito. Estela, que no hay un día, eso lo tengo proyectado para en breve, cuando ya esté bastante liberado este tema de que nos podamos volver a juntar. Están subidas tanto en el canal de YouTube, nuestro canal, que es La Llave Psi, como en la página, que es layavepsi.com. Ahí las podés encontrar. El tema es que en el canal de YouTube no las vas a encontrar ordenadas, en la página sí. Pero básicamente igual es fácil, porque en el canal de YouTube dice meditación nivel principiante, meditación nivel básico, meditación nivel intermedio, meditación nivel experto, y después ya vienen las más heavies, como son autosanación, meditación para el estrés, bueno, hay otra que es equilibrando puestos, niño interior, perdón y muerte. La página es esta que te digo, www.layavepsi.com. Ahí las puedes encontrar. Hay una sección que dice meditaciones y ahí están todas ordenaditas. Está bueno que después también me cuenten sus resonancias o por ahí sobre qué otra cosa quisieran encontrar, alguna otra meditación, así también la podemos preparar y la subimos. Bien, y esto por supuesto tiene que ir siendo también un entrenamiento sistemático. Yo necesito todas. Empezá de a poquito, empezá haciendo esta que te decía, para principiantes. Fíjate cómo te sentís, cómo te resuena, y a partir de ahí vas avanzando con las otras. Bueno, me olvidé lo que estaba comentando, no importa. La voy a buscar. Bueno, dale, y después contanos cómo te fue.
Eh, nada. Esto decía. Esto imagínenlo como una gimnasia que es a nivel mental y espiritual. No tiene sentido hacer una meditación y después dejarlo ahí, porque no va a provocar ningún movimiento. Lo que produce, así como la ejercitación constante va a repercutir en bajar de peso y estar más, desarrollar músculo, bueno, la ejercitación constante en la meditación, en la introspección, en el autoconocimiento, en la autosuperación, es lo que va llevando a una conciencia, esto que decía Carla, un despertar y una conciencia, otro nivel de conciencia. Y sostenerlo, que es lo más difícil. Si no, lo que uno hizo, así como el gimnasio, uno hizo y después dejó, se vuelve a caer todo. Entonces esto tiene que ser permanentemente ejercitado. Bueno, muy bien. Perfecto. Hasta aquí estamos. Les agradezco muchísimo por su participación, sus preguntas, sus comentarios, porque esto es lo que nutre, lo que lo hace interesante. El jueves a las 19 estamos como siempre con el ping pong. Así que a las personas que se han sumado hoy también, el jueves es tema libre, así que si quieren propongan, dispongan, porque según los temas que ustedes quieran es que vamos a hablar. Y nada, como les dije, estamos el jueves, como acabo de decir, el viernes a las 17 en la radio y el lunes que viene también en este espacio. El lunes que viene voy a estar de vuelta con desidentificación, que tiene que ver con esto y con todo. Llegué retarde, me dice Natalia, no te preocupes, queda grabado en Instagram, en Facebook y en YouTube y la página. Bueno, será hasta el jueves, si Dios quiere. Muchísimas gracias por estar ahí, por aguantarnos, por bancarnos, por alentarnos. Y bueno, esto es para todos ustedes. Gracias, Estela, por tus comentarios. Gracias a todos y a todas. Y bueno, será hasta la próxima. Nos estamos viendo. Chau, chau.